aquí. Entonces, ¿quieres tú decir algo sobre esto? Sí, luego... ¿Alguien tiene el micrófono? Bueno, entonces la idea es comenzar a relacionar la evidencia empírica con las categorías analíticas para comprender el tipo de despojo en función del tipo de propiedad y luego, digamos, hacerse la pregunta, obvio, por la reparación y la redistribución de la tierra en Colombia. Estos son algunos de los casos que nosotros hemos trabajado en los proyectos que César mencionó y que tienen, digamos, están incluidos en ese cuadro, no todos pertenecen tajantemente a una de las categorías, muchos de los casos, como César dijo, son casos muy complejos, en donde hay un poco de todo, hay despojos legales por medios legales, despojos por medios ilegales y titulación individual y colectiva, como vamos a ver en los dos casos que vamos a explicar un poco más en detalle. Entonces, si vemos, por ejemplo, en el primer cuadrante, uno tiene casos como el de Barú, que es una zona en el norte de Colombia, en el Caribe colombiano, de comunidades negras, pero no tienen título colectivo, porque no tienen un proceso de reconocimiento de identidad tan claro, ni han aspirado a un título colectivo aún, y enfrentan, sin embargo, una posibilidad de pérdida territorial por los proyectos de infraestructura hotelera que están planeados en esa zona, por la construcción de carreteras y diferentes proyectos de infraestructura que amenazan, digamos, los territorios que tienen, sobre los cuales tienen títulos individuales. Luego están casos como los de las expropiaciones campesinas, cuando el Estado y otros actores por solicitud o contrato con el Estado, desarrollan obras legales, una carretera. Entonces hacen una expropiación a los campesinos en donde compensan la pérdida territorial, la pérdida de su propiedad. Luego están aquellos casos en donde el despojo se hace por medios ilegales, en casos de propiedad individual, que es el caso de los campesinos tal vez en Córdoba y Sucre, que son de los casos pues más dramáticos y de los que han hablado aquí varios expositores hoy. Y luego está toda la dimensión de los títulos colectivos, de la titulación colectiva, en donde, por supuesto, hay actores ilegales generando y causando despojos, pero también hay despojos que son generados por factores y por acciones legales. Esos son los casos, por ejemplo, de las represas, como Urrá, de la represa del río Ranchería o represa El Cercado, en La Guajira, y casos, por ejemplo, de comunidades negras en el Chocó, en la construcción de la carretera Animas-Nuquí. En esos procesos, como dijo César, en teoría debería haber un proceso de consulta previa que garantiza el respeto de la diversidad y la integridad cultural de los grupos étnicos y en alguna medida se convierte en una forma de protección del territorio también. Como vamos a ver, la consulta previa en la práctica, la consulta previa en Colombia enfrenta serias dificultades y no en todos los casos ha sido respetado, digamos, se ha funcionado para garantizar el derecho, salvo con una intervención posterior de los jueces. Y finalmente tenemos los casos en donde la propiedad colectiva sufre una afectación seria por mecanismos o por actores ilegales. El caso sin duda más conocido es el caso de Curvarao y Guamiandó en el Chocó, en donde los actores ilegales han generado despojos y una serie de hechos violentos que han causado la pérdida del territorio de las comunidades negras, luego respaldados por medios legales también, igual que en el caso del Alto Mira. Entonces, la idea, digamos, es que uno pueda también analizar los casos con esas categorías analíticas, no son casos en blanco y negro, tienen mezclas, digamos, en particular, por ejemplo, los casos de Curvarao y Guamiandó y Alto Mira tienen esas características, se mezclan lo legal, los despojos legales con los ilegales y en algunos otros casos, entonces, digamos, lo que permiten también estas categorías analíticas es entender el problema de tierras en Colombia no solamente desde el marco de la justicia transicional, porque si uno se fija, dentro de ese marco de la justicia transicional vamos a poder incluir aquellos casos de pérdidas territoriales por causa del conflicto armado o en el medio del conflicto armado, pero luego ¿qué pasa con todos esos casos en donde el despojo se hace por vías legales? Digamos, una represa se construye a partir de un contrato que firma el Estado con un actor privado y genera pérdidas territoriales importantes, como vamos a ver. Entonces, vamos a trabajar estos dos casos, voy a tratar de contarlos rápidamente, pues con un nivel de detalle que permita seguir con los ejes analíticos, pero pues no puedo entrar en tanto detalle, luego si hay algunas preguntas podemos profundizar en eso. El caso de la represa de Urrá y el caso del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera
son casos en donde uno puede ver las zonas grises de esas categorías y esos ejes analíticos. Entonces, la represa de Urrá fue una represa que comenzó a planearse a finales de los años 70, los estudios ambientales se hicieron en la década de los 80 y finalmente en el 90 el gobierno autorizó la construcción de la represa. En el 92 crearon la empresa que actualmente opera la represa, la hidroeléctrica, que es Urrá S.A., y en el 93 la empresa obtuvo la licencia ambiental para hacer la represa. Ahora, ¿en dónde está ubicada la represa de Urrá? Voy a pasar. Este mapa, que además tiene los resguardos indígenas, es el mapa de Ocha. Coordinar no es tan fácil. Se puede estar. Es un problema de coordinación. Yo no puedo hacer esto desde acá. La represa de Urrá está en el departamento de Córdoba, en el municipio de Tierra Alta, digamos, y me voy a alejar del micrófono para mostrar que está sobre acá. Está difícil, perdón. Esto no se puede sacar, es que esta es la solución. Bueno, la represa de Urrá fue construida a pocos kilómetros del municipio de Tierra Alta, en Córdoba. Es acá. Como ven, ahí hay justamente un resguardo indígena. Y eso fue lo que pasó con la represa de Urrá. En ese entonces eran 2 resguardos, actualmente es 1. Y la construcción de la represa de Urrá, la licencia ambiental se obtuvo sin la participación de los pueblos indígenas ni de los campesinos de la zona, de manera que la empresa obtuvo el permiso para construir la represa en 1993. En 1996 desvió el río y comenzó el proceso para pedir permiso ante la autoridad ambiental para llenar la represa. Cuando fue a llenar la represa, por supuesto, los pueblos indígenas estaban en la mitad, con una afectación importante sobre su resguardo y sobre su propiedad, y los campesinos también. En ese momento entonces fue cuando comenzó el problema de la consulta previa y de la participación de los pueblos campesinos, pero la infraestructura para la represa ya estaba construida. En ese proceso de licenciamiento ambiental, los pueblos indígenas, que es el pueblo Embera, Cativo, en Córdoba, interpuso una acción de tutela para la protección de su derecho a la consulta previa, que había sido violado. Como consecuencia de eso, la Corte Constitucional, bueno, los jueces de instancia y finalmente la Corte Constitucional falló la tutela 652 del 98, en donde dijo que en efecto el derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos indígenas había sido violado y ordenó una serie de medidas de indemnización, más no de reparación, en términos de la justicia transicional y en los términos en los que se ha hablado aquí de reparación.